Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el análisis de lo que aconteció durante estos días en la Corte de Constitucionalidad, en donde se definieron varias candidaturas. Desde el día lunes, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunieron para definir quién iba a participar o no, dependiendo del proceso legal que cada uno de los candidatos poseía. También se han reunido para analizar si se conoce o no, si se sigue el trámite o no para un antejuicio del diputado Felipe Alejos. También hay noticias de eso. ¿Y qué consecuencias tiene en el ajedrez político? ¿Qué va a pasar de aquí al 16 de junio? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Corte de Constitucionalidad para profundizar en este tema. Tenemos con nosotros a Hugo Molina Hurtado, abogado y analista independiente. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches, Ben. Si comenzamos a hablar de lo ocurrido en la Corte de Constitucionalidad, una de las primeras críticas o señalamientos de quienes esperaban la decisión de los togados era ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué se hizo a un mes? ¿O por qué se definieron estas candidaturas a un mes del 16 de junio, licenciado? Sí, es cierto, Ben. Yo considero que en este caso, pues, todo debe obedecer a los plazos que se observan en la ley de amparo. Hay que tomar en consideración de que el proceso electoral dentro de sus tres fases, pues estamos actualmente en la segunda fase, en donde pues ya pasó la fase de lo que es la convocatoria y actualmente y lo concerniente a las inscripciones y derivado pues de esta situación que prácticamente se fue materializando en el mes de marzo. De esa cuenta pues empezaron a correr muchos plazos y muchos procesos que son los que actualmente hasta ahora se están viendo las primeras luces. En tal sentido, pues como respetuosos de la ley, pues en determinado momento siempre definitivamente hay que respetar los plazos que conlleva, aunque hasta este momento pues hay muchas resoluciones que están pendientes, porque por lo menos las situaciones que se han ido materializando en esta semana que recién transcurre ha sido la resolución de algunos amparos provisionales. O sea, hay un proceso que aún continúa, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, hasta este momento, cuando se habla de una apelación de un amparo provisional, estaría entonces todavía pendiente la resolución o la sentencia final que eventualmente tendría que estar emitiendo la Corte Suprema de Justicia, y con lo cual, pues, también todavía aún existiría el derecho de los interesados a presentar las apelaciones que consideren pertinentes para que estas mismas nuevamente se eleven ante la Corte de Constitucionalidad y ya sea la Corte la que determine en forma definitiva lo que sucedería dentro del panorama político. Licenciado, si lo vamos dividiendo por partes, iniciamos con el caso de la excandidata Suri Ríos del Partido Valor. La semana inició con la noticia de que ella pues recibía el no de la Corte de Constitucionalidad y se apegaban a una interpretación que no le permitía participar por prohibición constitucional. ¿Qué sucedió con ella? ¿En qué estado se queda la candidatura de Suri Ríos? Ellos han anunciado que irían a cortes internacionales. ¿Qué hay con eso? Sí, cómo no. En este caso, ven, la situación radica en que aquí sí existe una resolución definitiva. Es decir, que ya en este caso, por lo menos si hablamos nosotros dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, ya no existe ningún tipo de acción que ella pueda entablar dentro de los tribunales de la República, porque ya se agotaron todas las vías legales que ella pudo haber hecho uso, y en caso contrario, pues como una resolución le afectó, en este caso, pues con toda propiedad y con todas las facultades del caso, puede optar por acudir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Tengo entendido que ya se han iniciado esas acciones por los medios de prensa. Ante esas circunstancias, pues sería de estar pendiente del camino que llevaría ese tipo de actuación, pero lo que sí se vaticina es que las resoluciones en ese sentido, pues no son resoluciones que se puedan obtener en cuestión de días, semanas, meses. Son resoluciones que pueden incluso pues obtenerse durante tiempos largos. Entonces, el tiempo está jugando en contra, entonces, por la candidata Suri Ríos. Por supuesto, sí, y ante las circunstancias actuales, pues ya ahí se descarta totalmente la participación de esta candidata dentro del presente proceso electoral.
Pasemos al segundo caso, el de Telma Aldana, que se conoció hace tan solo un día, en donde, bueno, se le rechaza un amparo provisional. ¿Ahí qué ocurría? Porque muchos analistas políticos hablaban de lo fundamental que era ese amparo provisional para que ella pudiese retornar al país e iniciar, digamos, una campaña electoral. Por supuesto, sí. En ese caso específicamente de la señora Telma Aldana, la licenciada Telma Aldana, el caso todavía no se ha logrado una resolución definitiva. Es decir, como bien lo ha mencionado, lo que acaba de ser resuelto es la apelación de un amparo provisional. La resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, pero ante estas circunstancias, pues el proceso aún sigue su curso. Es decir, que quizás a un mediano plazo o a corto plazo me podría yo aventurar a decir de que se podría obtener una resolución definitiva. Sin embargo, ante esas circunstancias, de acuerdo a la experiencia práctica que hemos tenido en el campo, con la abogacía específicamente en el litigio, es muy probable que la resolución vaya en el mismo sentido en relación a la resolución del amparo provisional. Con lo ello, pues, en este caso, pues, la licenciada Aldana aún tiene la posibilidad de participar, pero por supuesto, la resolución a dicho amparo se tendría que dar dentro del plazo. Estamos hablando, ¿qué? 29 días, 28 días, para que entonces de esa cuenta, pues, el Tribunal Supremo Electoral tenga la opción aún de incluirla dentro de los candidatos para la presidencia. El proceso que está conociendo en estos momentos o que la licenciada Aldana lleva, se encuentra o regresa a la Corte Suprema de Justicia y es donde se está llevando el tema de ella. No es tanto que regrese a la Corte Suprema de Justicia, sino que continúe. Continúe, claro. Precisamente porque en este caso lo que se estuvo solventando dentro de la Corte de Constitucionalidad era únicamente lo relacionado al amparo provisional. Esto conlleva a que el proceso principal se siga sustanciando. Entonces, ahora no es que regrese el proceso a la Corte Suprema de Justicia, sino que el trámite siga su curso hasta lograr una sentencia dentro de esa acción que se ha entablado. Y aquí es donde estamos jugando entonces nuevamente con el plazo de los tiempos, que siendo ya 16 de junio, es casi imposible esperar una resolución en el plazo más corto. Exactamente, sí, claro. Y básicamente porque hemos notado, ahí sí que en la práctica judicial, que la Corte de Constitucionalidad no resuelve las cuestiones tan inmediatamente. Quizás en este caso se le podría dar cierto tipo de preferencia o prioridad ante la magnitud de lo que está sucediendo dentro de nuestro contexto nacional, ¿verdad? Entonces quizás se le podría, pero eso es una cuestión de opinión, darle preferencia para que quizás en determinado momento pues obtenga una resolución o una sentencia lo antes posible. Ahora, y eso es el caso de estas dos excandidatas que según algunos sondeos encabezaban o iban entre las primeras opciones de intención de voto, pero queda otro tema que está pendiente, el de la candidata del partido UNE, Sandra Torres, pero aquí no es que ella salga o no en la papeleta, es un tema diferente, es qué va a pasar con la solicitud de antejuicio de Sandra Torres. También la Corte de Constitucionalidad en este momento se encuentra analizando el futuro de ese antejuicio. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Eso sí tiene que retornar a la Corte Suprema de Justicia? Sí, efectivamente, son materias bastante distintas, porque hay que tomar en consideración de que la señora Sandra Torres actualmente sí goza de una inscripción ya debidamente acreditada como tal, y de esa cuenta, pues, lo que se está sustanciando actualmente es lo relacionado al antejuicio. Entonces, en este caso, pues la Corte de Constitucionalidad, dependiendo de lo que esté resolviendo, le ordenaría a la ¿cómo se llama? Si fuese ese el caso, a la Corte Suprema de Justicia que emita una resolución debidamente fundamentada. Ante esas circunstancias, si en dado caso la Corte Suprema de Justicia decide retirarle la inmunidad a la señora Sandra Torres, la consecuencia sería entonces que la misma Corte Suprema de Justicia tendría que designar un juez pesquisidor. Para conocer el caso de... Para conocer el caso, ¿verdad? Para conocer el caso, y ante esas circunstancias, entonces ella estaría gozando de los 60 días dentro de los cuales se estarían realizando las pesquisas correspondientes. Entonces, estamos hablando de que ella, a mi criterio,
sí estaría participando en el presente proceso electoral. Ahí sí los plazos de tiempo, sí, digamos, están a favor de la candidata Torres, por estos 60 días, si se diera el caso de que se designara juez pesquisidor. Exactamente, claro, porque la Corte Suprema de Justicia, si en dado caso decide darle trámite al antejuicio, esto significaría que entonces se designaría el juez pesquisidor, y ese juez pesquisidor, desde el momento en el que obtiene su mandato, o desde el momento en el que se le ordena que realice las pesquisas, gozaría de 60 días para realizar todas las diligencias que él considere pertinentes y posteriormente comunicarle a la Corte Suprema de Justicia el resultado de las pesquisas. Pero ahí estamos hablando de 60 días y estamos hablando del ámbito del antejuicio, que en este caso no significaría por ningún motivo una revocación o anulación de la inscripción de la señora Sandra Torres de acuerdo al cargo que ya está actualmente cumpliendo. Ella sí es seguro va en la boleta, eso sí. Por supuesto, sí, eso sí tiene que entender. Y por último, antes de cerrar este bloque, dos temas que también conocieron los magistrados fue lo referente al diputado Felipe Alejos, también por una solicitud de antejuicio para que la Corte Suprema de Justicia nuevamente pues conociera estos indicios de la solicitud de antejuicio. Ya la Corte había pues rechazado que se continuara esa solicitud, pero ahora regresa eso también a la Corte Suprema de Justicia. Y también hay otro caso interesante, el del hijo del vicepresidente Jafet Cabrera, que simplemente le rechazan esta apelación que presenta y le dicen, bueno, no se puede inscribir como candidato a Congreso de la República. ¿Qué sucede en el primer caso con Felipe Alejos? ¿Qué está pasando? ¿Regresa a la Corte Suprema de Justicia ese tema? Precisamente, así es. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en este caso como la Corte de Constitucionalidad, ya le ha ordenado a la Corte Suprema de Justicia que resuelva de manera fundamentada. Ante esas circunstancias, estaría de la misma manera nombrándose un juez pesquisidor, que de la misma manera que en el caso de la señora Sandra Torres, tendría un plazo de 60 días para realizar las pesquisas que sean necesarias y al final de todo recomendar o no que se, que se retire o no la inmunidad. Y en el caso del hijo del vicepresidente, ahí sí ya no hay oportunidad para que se le inscriba. Él por la prohibición constitucional de optar a un cargo, siendo él hijo de una persona que está en ese momento ocupando la vicepresidencia. A él ya no tiene posibilidades. No, definitivamente no tiene las posibilidades porque el artículo 164, literal C de la Constitución Política de la República de Guatemala, prohíbe optar al cargo de diputado a las personas que sean parientes dentro de los grados de ley, en este caso del vicepresidente, y entonces ante ese choque no podría él participar, definitivamente. Entonces en ese caso pues tiene vedada la participación por el vínculo de parentesco que está entablado directamente con su señor padre. Bueno, varios temas los que conoció la Corte de Constitucionalidad ese día. Vamos a la primera pausa de la noche, regresamos con más. Continuamos en Sin Filtro, estamos analizando todo lo acontecido en la Corte de Constitucionalidad, las decisiones que han tomado los magistrados de ese alto tribunal constitucional en esta última semana que ha definido candidaturas presidenciales. Dos de ellas se han quedado en el camino porque una tenía prohibición constitucional y la otra pues se le rechazó un amparo provisional que solicitaban. Hasta allí queda entonces la carrera presidencial de Suri Ríos y Telma Aldana en el 2019. Pero ¿qué pasa con Sandra Torres? En donde se estaba también conociendo si se volvía o no a tocar el tema de la solicitud de antejuicio que ya fue rechazado en la Corte Suprema de Justicia, pero que a petición del Ministerio Público y de CICIG pues solicitan a los magistrados que se vuelva a conocer esta solicitud. ¿Qué va a pasar? Lo hablábamos en el anterior bloque, licenciado, que hay una certeza. Sandra Torres sí aparece en la boleta presidencial del 16 de junio. Los plazos están a favor de la candidata presidencial del partido UNE. Pero ¿qué sucede si se designa un juez pesquisidor, se agiliza ese proceso y llega a una segunda vuelta? Ella puede estar en una segunda vuelta, hay una posibilidad fuerte de que esté en una segunda vuelta. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Sí. Pues se declara retirarle la inmunidad a la un candidata por allá por el mes de agosto. ¿Qué sucede?
Sí, cómo no. En ese caso, pues, ya como lo he mencionado bien, los plazos pues están hasta el momento corriendo a favor de la señora Sandra Torres. Si vemos 16 de junio, ¿verdad? Exactamente, Claro. así es. Ante esas circunstancias, pues para un eventual retiro de inmunidad, ella, bueno, en principio tendríamos que ver cuál es el resultado de lo que acontecerá el 16 de junio y en dado caso, pues resultase electa como candidata, perdón, como presidente, pues ante esas circunstancias, pues tendría que seguir y se le ha retirado la inmunidad, tendría que seguir su curso el proceso penal. Ante ello, pues tendría que someterse a todas las cuestiones relacionadas a la causa, como cualquier ciudadano. Muchas veces nace la cuestionante o el cuestionamiento en relación a que si actualmente siendo candidata goza de inmunidad y a la hora de adquirir el cargo de presidente de la República se adquiere una nueva inmunidad, pues no es de esa forma, ¿verdad? Aunque la ley no prescribe, la ley en materia de antejuicio, la salida para ese tipo de cuestiones, pero por interpretación se entiende que la inmunidad es una sola. No pueden haber dos o más para una misma persona en relación a los cargos que haya ostentado. Ante esas circunstancias, entonces, adquiriendo ya todas las facultades, potestades y preeminencias que la Presidencia de la República le puede otorgar, se tendría que someter como cualquier ciudadano ante la justicia correspondiente. Y es un camino ya complicado para, digamos, alguien que aspira a la presidencia, tener pues un proceso de investigación paralelo, digámoslo así, si esto se continúa, si se da con lugar la solicitud para retirarle la inmunidad a la candidata Torres. ¿Qué está pasando? Hay que analizar nuevamente el tema del antejuicio que se ha venido a debatir, que se ha venido a discutir, la utilización que se está teniendo de esta protección. ¿Se está haciendo bien? ¿No hay que comenzar a debatir el objetivo del antejuicio, licenciado? Por supuesto, y esa es una cuestión que es necesaria para hoy sí que una buena utilización de ese tipo de inmunidad que se le otorga a los funcionarios públicos. Como todos sabemos, pues en el año 2016 se estuvieron manifestando y gestando algunas reformas en materia constitucional, específicamente en el sector justicia. Y yo considero que si esas reformas hubiesen tenido la voluntad de haberse aprobado, este hubiera sido un buen ejercicio para el efecto, porque actualmente la ley adolece de muchos vacíos legales, muchos agujeros que son aprovechados por funcionarios públicos para evitar someterse a los distintos procesos en los cuales tienen que intervenir o dar cuentas. Entonces, yo considero que es uno de los temas bastante medulares en principio para una reforma del Estado, y es la regulación quizás de cero, empezando a estructurar o reestructurar todo lo relacionado a la materia en relación a antejuicio. Se ha hablado del abuso que se tiene de la utilización de la protección de la inmunidad, por ejemplo, de los funcionarios. Se habla también de que lo que se busca es resguardar y proteger el puesto, no a la persona que lo ocupa. Y también se ha debatido en algunos momentos si debería de hablarse o analizar si el antejuicio cubre algún tipo de acciones de la persona que ocupa un puesto, digámoslo así, si hay una serie de delitos que debería de sí estar bajo la sombría de un antejuicio y otros en donde no, para evitar ese abuso. Hay que comenzar a debatir seriamente hasta dónde podemos reformar el antejuicio. Por supuesto, sí, es una necesidad y es una de las cuestiones que los sectores preocupados en generar cambios en nuestro país debiera ponerse nuevamente sobre la mesa para su discusión, tomando en consideración de que sí es una de las figuras que se le da el peor de los usos en virtud de que las pesquisas muchas veces cuando se realizan en el ámbito penal pueden perderse algunas cuestiones por el transcurso del tiempo. Entonces, ante esas circunstancias es necesario limitar y establecer los alcances del antejuicio para que sea únicamente dable en determinado tipo de circunstancias. Es necesario también establecer, por ejemplo, lo relacionado a las recusaciones, porque hemos visto, por ejemplo, recientemente con este diputado Felipe Alejos, en el caso... ¿Cuántas presentó? Como 14, 15. Entonces 14, 15, eso es inaudito, en virtud de que eso lo que pretende es únicamente buscar un entorpecimiento en el libre curso de la justicia.
Yo, a criterio personal, sería una de las cuestiones que estaría eliminando en virtud de que no se está conociendo el fondo, sino que simplemente se está logrando determinar si efectivamente pudo haber indicios de haberse cometido algún hecho delictivo. Entonces, son cuestiones que no deberían de estar establecidas, sin embargo, están reguladas en la ley en materia de antejuicio. Nos hacen una pregunta en redes sociales insistente, para su criterio, licenciado, ¿estuvo bien el actuar de la Corte de Constitucionalidad? ¿Actuó apegado a la ley? ¿Hay algunas decisiones que pudieron ser controversiales o que no estuvieron en derecho? ¿Cómo las ve usted? Bueno, yo considero y reconozco la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad. Como respetuoso de la ley, siempre hemos acatado todas las resoluciones en materia constitucional. En este caso, hay que tomar en consideración de que para comprender muchas cuestiones que se dan dentro del ámbito jurídico, es necesario muchas veces conocer la ley y no solamente conocer el contenido de la ley, sino que saberla interpretar. Hay muchas formas de interpretar la ley, ¿verdad? Porque muchas veces se pretende que se interprete desde el punto de vista gramatical, es decir, con el sentido literal de sus palabras, pero otras veces da margen a darle diversas interpretaciones. Pero esta interpretación se va a adecuar de acuerdo al contexto y a las circunstancias sociales que estén sucediendo en determinado momento. ¿Ese contexto, eso especial que sucede, que usted menciona, es el factor político? Por supuesto, el factor político y el factor social que influye de una u otra forma, quizás de manera indirecta, en las resoluciones judiciales. Y es que ese es uno de los aspectos en donde hay señalamientos hacia la Corte de Constitucionalidad, que a veces ese factor político-social a veces está pesando mucho. ¿Debería ser así? No, no debería ser así, porque entonces siempre se pretende garantizarle a los magistrados, o que ellos se garanticen la independencia e imparcialidad al momento de emitir sus resoluciones correspondientes. Aquí en este espacio de Sin Filtro hemos hablado mucho de lo que ha decidido la Corte de Constitucionalidad y muchas veces de lo que se tarda en decidir otros temas. Sabemos que lo político y social ha sido un factor determinante muchas veces en las decisiones que han tomado los magistrados y nos invita a debatir si ese modelo de árbitro final, cómo se integra, es el más sano en estos momentos o deberíamos de comenzar a discutir otras formas de integración que fomente esa independencia judicial. Por supuesto, en este caso, ya como anteriormente lo mencioné, en el año 2016 se estuvieron empezando a discutir lo relacionado a las reformas constitucionales en materia de justicia. Y dentro de ello iba la reforma estructural, la forma de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, incluso también la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente ese modelo, que actualmente es obsoleto, y ya estamos hablando ya también de las comisiones de postulación, que por cierto, también la Corte de Constitucionalidad decidió que ese proceso se detiene porque se había hecho en una temporalidad que no era la adecuada y que tiene que volverse a convocar para la integración de las comisiones de postulación que estarán eligiendo a las planillas, a las nóminas, para integrar Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia allá por el mes de junio o julio, por allí. Retomemos el tema, licenciado. Sí, con gusto. Entonces, ante esas circunstancias, yo le mencionaba que en el año 2016 se habían empezado a discutir esas reformas. Considero yo que, tomando en consideración el sistema actual de justicia casi obsoleto que tenemos, o infuncional hasta cierto punto, no me refiero a todo, me refiero a cierto tipo de cuestiones. Es necesario reformarlo, es necesario tomar nuevos modelos, porque si algo no funciona, hay que buscar las formas de hacerlo funcionar. Por supuesto, se necesita la voluntad. Y esas reformas lamentablemente quedaron estancadas desde el año 2016 y nadie ha hablado al respecto. Siempre había las excusas de que los pueblos indígenas estaban entorpeciendo la discusión y luego los pueblos indígenas desisten de sus peticiones y de ahí queda engavetado. Entonces, sí hay necesidad de generar cambios en el sector justicia, específicamente en estas altas esferas como la Corte de Constitucionalidad, pero que no hay voluntad de querer hacer ese tipo de cambios. Y empieza desde las comisiones de postulación, que considero que es un tema que va a empezar a hablar
desde ya. Y ya como yo ya he empezado a dar, ¿verdad? Ajá. Pero va a quedar yo creo que relegado un poco en el tiempo, hasta como junio yo considero que sí va a empezar a discutirse el tema. Y hablando de las comisiones de postulación, alguno de los temas que acá hemos discutido y que es también materia de debate es por qué muchas resoluciones en este momento de jueces, algunos tribunales que han sido señalados o que han resultado controversiales, muchos lo están viendo a la luz de esta próxima elección, porque el órgano encargado de elegir, luego de que se pase el filtro de las comisiones de postulación, pues es el Congreso de la República. Entonces pareciera que en este momento el organismo judicial está, digamos, muy cercano al organismo legislativo, por la misma forma de integración. Y hay que detener esa integración, esa decisión del poder político hacia el poder judicial, una nueva forma de elegir magistrados y magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, y eso es una necesidad, porque si estamos hablando de independencia de poderes, tenemos que realizar efectivamente esa independencia. Hace unos meses escribía yo un ensayo en relación a esa necesidad de crear, por ejemplo, un presupuesto específico para el organismo judicial que no dependa de la aprobación del Congreso de la República, porque entonces ahí es donde vienen los compromisos, y eso de una u otra forma afecta la independencia de poderes. Y el problema más grande es el sistema de justicia, porque entonces la columna vertebral está siendo mancillada por sectores externos, ya sea institucionales o ¿cómo se llama? O aparatos clandestinos de poder o qué sé yo, que lamentablemente afectan esa funcionalidad plena que necesitamos nosotros y exigimos como ciudadanos. ¿Hasta dónde hay que esperar? Usted hablaba de un sistema de justicia obsoleto. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para tener una decisión seria y retomar estas reformas al sistema de justicia, que son reformas constitucionales, que tocan el corazón de la Constitución de la República? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para eso? ¿Que pasen las elecciones? ¿Un nuevo gobierno podría ser? ¿Un nuevo Congreso de la República? Y considero que sí sería esa la respuesta, porque hay que tomar en cuenta de que en las circunstancias actuales dentro de las cuales se configura el poder, no existe voluntad, definitivamente. Entonces, quizás con esa renovación en cuanto a la funcionalidad y los puestos que ejercen los distintos electos, pudiese incluso, eso sería un tema de campaña, querer generar ese tipo de cambios, porque yo considero que uno de los puntos medulares para generar cambios dentro de la República, dentro de nuestra nación, es el Congreso de la República. Entonces ahí creo yo que es donde se tiene que manifestar esa voluntad de reestructurar y querer cambiar las cosas para bien de los guatemaltecos. Bueno, vamos a una pausa, regresamos más con la discusión de los modelos de este debate pendiente del sector justicia, la etiqueta SF Corte de Constitucionalidad. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Corte de Constitucionalidad. Se une a este panel Ricardo Barreno, analista político. Ricardo, buenas noches. Buenas noches y buenas noches en casa también. Ricardo, la valoración política de lo actuado, ya hablamos en los bloques anteriores mucho de lo jurídico, del siguiente paso que tienen estos procesos, los escenarios legales para quienes continúan en la carrera presidencial. Pero la valoración política de lo que ocurrió esta semana en la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo queda el mapa político? Pues empecemos por lo que ya se ha comentado en varios espacios y este no es la excepción. Sin duda alguna que el panorama, el tablero de ajedrez se reconfigura completamente con lo ocurrido. Ya la CC emitió la resolución correspondiente y ni Telma Aldana ni Suri Ríos compiten en este proceso. Pero lo interesante es intentar medirlo desde el sondeo de opinión. Digamos, ¿cómo es que ante estos escenarios la ciudadanía se va a ir comportando? Y eso sí preocupa un poco, principalmente por una encuesta que a principios de mayo Sid Gallup publica. Y al final ellos justamente hacían un escenario en donde no competía ni Suri y no competía ni Telma Aldana. Por ejemplo, en los escenarios en donde sí competían ambas, Sandra Torres continuaba teniendo la relevancia o encabezando las encuestas, Suri Ríos le seguía y luego venía Telma Aldana y Alejandro Yamatei en ese orden.
pero en donde no competían en un escenario en donde ninguna de las dos candidatas, que ya no es un escenario, digamos, prospectivo, sino ya es una realidad como tal, no compiten, el voto, que eso sí vale la pena mencionarlo, el voto de Suri, altamente urbano, el voto de Telma, altamente urbano, lo llegan a capitalizar actores como Yamatei, que esto lo digo nada más como un rumor, se dice que viene un caso en contra de él. Esperemos que, bueno, ya no sabe uno si decir si esperemos que corra o no corra, porque eso reconfiguraría todavía más el panorama. Nuevamente continuar en esa incertidumbre en la que veníamos. Completamente, pero digamos, por lo que tenemos ahora, ninguna de las dos compiten y ese voto urbano lo está capitalizando, según esta encuesta, Roberto Arzú, Alejandro Yamatei y Edmond Mulet. Y un elemento bien interesante es Manfredo Marroquín. Digamos siempre dentro de esta lógica de la reconfiguración del tablero. Porque entonces no solo hablamos del voto rural urbano, sino también hablamos del voto temático, si esa fuera la expresión. Porque aunque la corrupción ya no es un tema de total interés para la ciudadanía, porque lo supera el tema social y lo supera el tema económico, sí sigue siendo importante para ellos. Y ahorita, si ustedes ven rápidamente la línea discursiva de Manfredo Marroquín, se va orientando cada vez más al combate contra la corrupción. Y obviamente que lo que se quiere es capitalizar el voto huérfano que deja Telma Aldana. Así que en principio... El voto huérfano de ese tema, del tema de la corrupción. El voto de la corrupción. Que hay que ser de pronto un tanto duros en cuanto a decir que toda la línea discursiva de Telma Aldana, todos los videos y posicionamientos que intentó hacer a través de redes sociales, iba orientado hacia... combate a la corrupción, pacto de corruptos, transparencia. Entonces todo eso podría englobarse dentro del gran marco de la corrupción que hoy por hoy está intentando capitalizar, al menos de manera muy evidente, actores como Manfredo Marroquín. El mayor desafío que tenemos es, y ahí es un peso adicional para la CC, es que resuelva con mayor prontitud. Los tiempos legales los sabrá muy bien mi estimado, pero en la medida en que la CC agilice todos estos trámites, se va a tener una mayor certidumbre. Ya no hablemos ni siquiera de la carga administrativa para el TSE de la impresión de papeletas, sino la toma de decisión que la misma ciudadanía y la discusión del voto que pueda tener la ciudadanía para ejercer el 16 de junio, a nivel presidencial al menos, un voto más informado, un voto con menor incertidumbre, un voto con mayor certeza, o al menos que intente por ahí medir o reflejar lo que ya las tendencias están mostrando. ¿Estás de acuerdo en decir o en pensar que este fin de semana, sábado, domingo, ya la próxima semana, el lunes, inicia la verdadera campaña? ¿Veremos algo en donde por lo menos la población sí se va a plantear el hecho, estos son los candidatos? ¿Por quién me voy a decantar? Yo creo que sí, al menos a nivel presidencial. Hoy está discutiendo el tema de Sandra Torres, la Corte de Constitucionalidad. Hoy en la mañana decían en otro espacio que ellos convocaron a plenaria y hasta que terminaran y hasta que resolvieran. Que digamos el caso de Sandra Torres como una de las últimas punteras sobrevivientes da algunos matices bastante interesantes, porque al final de cuentas ella es la única que pudiera llegar a sobrevivir de esta, no sé si llamarla depuración judicial, pero que al sobrevivir o con la posibilidad de sobrevivir a esta depuración judicial, todavía genera un nivel de certidumbre o de incertidumbre más o menos estable. Pero en los otros partidos, y para responder a tu pregunta, en los otros partidos creo que ahora sí se va a ver verdaderamente y a nivel ciudadano la campaña electoral, lo cual no necesariamente pueda generar un sabor de boca dulce en estos tiempos. Porque, a ver, y espero equivocarme y espero en casa me corrijan, pero si hay un voto huérfano de Telma Aldana, si hay un voto huérfano de Suri Ríos, obviamente el resto de los partidos políticos va a intentar competir a diestra y siniestra por esos votos. Y lo que se ha dicho y hemos dicho en varias oportunidades en este espacio, no esperemos que en este último mes de campaña electoral todos los partidos vayan a evidenciar sus propuestas políticas, sus propuestas y sus visiones para el desarrollo. Si no lo han hecho en periodos anteriores, si no lo han hecho en estos mes y medio, 2 meses de campaña,
¿Qué probabilidad hay de que lo hagan en este último mes? Lo que sí pudiera ocurrir es una confrontación férrea, y espero equivocarme, conflictiva, y esto pasa por el nivel local también, para intentar capitalizar ese voto. Así que yo creo que vamos a ver una alta campaña en cuanto a intensidad. Todo para buscar llegar a la segunda vuelta. Todo para buscar, y aquí hay un elemento creo que vale la pena mencionar. Lo que va a determinar, creo yo, el éxito de quienes van a llegar, no a primera, a segunda vuelta, va a ser el nivel de presencia territorial que tengan los partidos. Y vuelvo a colocar sobre la mesa el caso de la UNE. El caso de la UNE es un partido que, independientemente si cuenta o no con presidenciables, o si va a contar, no hay que hacer por menor la presencia territorial que tiene. Contrario a un Alejandro Yamatei, por ejemplo, o contrario a un Edmond Mulet o a un Roberto Arzú, pero eso genera conflictividad muchas veces. A ver, ya lo mencionaba Ricardo, el tema de la judicialización. Durante todo este proceso, incluso en el periodo de inscripciones, se vaticinaba que esta judicialización era inevitable, que al final las cortes iban a terminar decidiendo por estos procesos legales quién iba y quién no. ¿Cómo calificamos este proceso? ¿Se judicializó de manera excesiva? Yo considero que sí. Se ha judicializado la toma, ahí sí que la decisión final, tomando en consideración de que, siempre lo he dicho, somos respetuosos de la ley, y uno de los principios sagrados es el principio de inocencia. Sagrado. Entonces, ante esa circunstancia, a mi forma de ver las cosas, no debiera de llegarse a esos extremos, en virtud de que prevalece ese principio. Lamentablemente, las circunstancias actuales dentro de nuestra república, pues ya se ve el principio de inocencia como algo bastante innecesario, algo superfluo. Sin embargo, tiene un principio que es el hecho de proteger a la persona. Pero en este caso, las mismas circunstancias han llevado a que de una u otra forma se le dé poca importancia a ese principio, y esa es la razón por la que entonces ahorita entran ya muchos actores a estar fuera, porque hay que tomar en consideración de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído, vencido en juicio. Y aquí en este caso hay muchas cuestiones que a nivel judicial se están discutiendo, que ni siquiera ha existido quizás alguna condena o algún proceso que pueda decir, bueno, aquí tenemos que nosotros que eliminar o quitar a X o Y persona por cuestiones de falta de idoneidad o qué sé yo, otro tipo de cuestiones. Entonces, sí, lamentablemente se ha judicializado, en este caso a nivel político, pero en determinado momento ha sido necesario que se llegue a esas instancias, aunque sí se ha abusado mucho de ese aspecto. ¿Qué es lo que provoca esta judicialización excesiva? ¿Los vacíos legales, los grises, esta falta de claridad, por ejemplo, decidir quién es idóneo, quién no? ¿Qué es lo que está provocando esta judicialización? Bueno, en resumen, es incertidumbre. Eso es lo que está provocando. Es decir, que de una u otra forma la población se vea apática a incidir o a tomar, ahí sí que acudir a las urnas y hacer o realizar su voto correspondiente. Eso es lo que he percibido yo, cierto tipo de apatía por la falta de certidumbre que existe en el ambiente y que se respira. Ricardo, hablabas de esta pelea férrea que puede desatarse entre quienes ven que sin dos de esas candidatas que parecían punteras en ciertos sondeos, pues tienen una posibilidad real de pasar a segunda vuelta con Sandra Torres. Pero estos partidos, muchas veces pequeños, van a tener la capacidad de poder correr este sprint, digamos, de este último mes para lograr llegar a una segunda vuelta reposicionados y reconfigurados, porque recordemos que muchos de estos partidos son pequeños. Ya tuvimos la experiencia con FCN Nación, que vino de atrás hacia adelante y que incluso se desbordó. En algún momento se vieron ellos con mayor capacidad o mayor participación de simpatizantes de lo que tenían 2 meses atrás. Y vimos que dio pasos a improvisación de parte de lo que luego fue el gobierno de Jimmy Morales. Digamos que 2015 fue fácil medir, digamos, al menos a nivel de encuestas, los distintos momentum de los partidos. Yo recuerdo en abril, cuando se destapa el caso de la línea, cómo es que, que digamos también comienza el no te tocas, y se recordarán que le afectó bastante al partido líder
las encuestas lo evidenciaban muy bien. Sandra Torres estaba ya en su fase de estancamiento, que hoy por hoy está, digamos, también muy similar. Muy similar es decir, en las encuestas no crece ni en la intención de voto, ni tampoco se reduce. Luego venía en esos meses, entre abril y mayo, el partido líder ya descendiendo, ya en picada, y ya venía el FCN Nación ya en su momentum, un ascenso constante hasta las elecciones. En ese momento era fácil medirlo, digamos, porque las condiciones eran relativamente normales. Pero 2019, ya lo decías tú muy bien, el nivel de judicialización y de incertidumbre, yo agregaría algo adicional, el nivel de desinformación es mayor. En principio, creo que ha hecho falta posicionamiento institucional. Ha hecho falta más pronunciamientos, más claridad de la CC, más claridad de la Corte Suprema de Justicia, mucha más claridad del Tribunal Supremo Electoral. Hoy en la mañana, por ejemplo, vi en redes sociales el llamado al voto de un presidenciable que ya no es presidenciable, que esta semana se conoció su caso y no lo posiciona. Vamos a una pausa, regresamos con Ricardo, la etiqueta SF Corte de Constitucionalidad. Continuamos en Sin Filtro analizando lo actuado por la Corte de Constitucionalidad en una semana, bueno, que estuvo cargada de noticias. Ricardo, hablabas de falta de certeza o hay ciertos candidatos que no entienden lo que sucedió estos días porque siguen en su actividad, digamos, regular de campaña. Sí, y a ver, digamos lo que estamos discutiendo en esta fase antes de la primera vuelta es quién capitaliza el voto urbano. Vuelvo a insistir, un voto urbano que dejó Telma Aldana y un voto urbano que dejó Suri Ríos. Valga la pena mencionarlo, es un voto urbano con características ideológicas muy marcadas, con temas dentro de la línea conservadora bastante fuertes y dentro de la lógica del combate a la corrupción bastante evidentes. Entonces va a ser interesante ver quién logre capitalizar esos votos. Vuelvo a resaltar lo mismo. Sondeos de opinión ya dan cuenta de que la mayor similitud que encuentra el ciudadano, el votante, con algún otro candidato se reduce, y ya no pensemos en tantos partidos pequeños, pensemos en 3, en Yamatei, en Edmond Mulet, en Roberto Arzú, y por ahí se está discutiendo, vuelvo a insistir, el presidenciable de Encuentro por Guatemala, por el tema de combate a la corrupción, compromiso con la transparencia y demás. Lo interesante va a ser en la segunda vuelta porque cambia toda la lógica. Ya no se va a discutir sobre un voto urbano, sino quién tiene quién echó más raíces para conquistar el voto rural. Y entonces ahí hablamos de otra persona, Sandra Torres. Sandra Torres, les guste o no, el partido UNE, les agrade o no, es uno de los partidos más longevos en Guatemala, al menos que más ha logrado sobrevivir, que más candidaturas presenta en este proceso, en el anterior. A nivel legislativo, pues es una de las bancadas más fuertes. Digamos que es un partido que, a pesar del antivoto de Sandra Torres, que supera 60, 65, casi 70%, en segunda vuelta la ruralidad creo que puede llegar a ser mayor o suficiente para reducir ese nivel de antivoto. Lo interesante va a ser, y la pregunta que honestamente yo no me atrevo a responder, es quién va a llegar a segunda vuelta. Es un pronóstico reservado. Es un pronóstico reservado y preocupante, porque no logro, no evito sentir cierto déjà vu con 2015. Recordemos que 2015 compite Sandra Torres con el presidente Jimmy Morales, pero Jimmy Morales no necesariamente llega a la presidencia por méritos propios. Llegó por el nivel de antivoto de Sandra Torres. Entonces la persona, el votante promedio, votó por Jimmy solamente por no votar por Sandra. Claro. Y los efectos del antivoto, de votar de esa manera, creo que nos ha quedado más que claros entre este 2015 y 2019. Así que la pregunta será, ¿quién llega a segunda vuelta? Lick, usted mencionaba en el corte la posibilidad de coaliciones. ¿Los partidos políticos se darán cuenta que en estos momentos pudiesen hacer más si se van uniendo en cuestiones programáticas o van a correr estos
25 llaneros solitarios en busca de la presidencia? Bueno, ahí sí que como una idea personal, yo estaría vaticinando el futuro de los partidos políticos en coaliciones, es decir, van a quedar vacíos, porque eso es indiscutible, de acuerdo a los partidos políticos que tienen todavía que sustanciarse algunas acciones a nivel judicial, y eso pues de una u otra forma esos vacíos van a estar buscando espacios, en todo caso, ¿verdad? Entonces ya la figura de la coalición pues se estaría formando, considero yo, en esto como va el tiempo, ya quizás en 1 o 2 semanas a lo sumo, con el objeto de estar buscando el apoyo de los que sí lograron entrar dentro de la contienda política. Es una percepción personal. En el tema del 2015, lo mencionaba Ricardo, ¿ustedes ven la posibilidad que se repita un candidato presidencial que esté en los últimos puestos? Incluso, yo me recuerdo que en 2015, en las primeras encuestas de opinión, FCN Nación no salía en los sondeos. Y luego tuvimos la sorpresa que tuvimos. ¿Ven ustedes algún personaje o algún perfil que pudiese repetir eso? Yo creo que no. Digamos, aquí hay 2 cosas. La primera, ojalá y las colisiones hubieran ocurrido antes de la fase de inscripción. Ahorita las colisiones serán en función de endosar el voto, porque cada quien aparecerá en la papeleta, pero de pronto y las colisiones, como ocurre en procesos anteriores, va a ocurrir de nuevo después de la segunda vuelta. ¿Quién endosa el voto que dejó? ¿Quién le levanta la mano al otro candidato? Correcto. Pero digamos, una coalición en términos formales ya difícilmente la vamos a poder ver. Y a diferencia de 2015, ahora estamos hablando de un segundo bloque de partidos políticos. Digámoslo en estos términos, ya no partidos pequeños, sino partidos medianos con intenciones de llegar a ser grandes, pensémoslo en esos términos. A diferencia de FCN Nación, que en un principio no figuraba en las encuestas, ahora estamos hablando de partidos políticos que en un segundo bloque de contienda ya están posicionándose. Estamos hablando de un Alejandro Yamatei, que ya ha tenido una experiencia pues bastante fuerte en procesos anteriores, y que en términos de posicionamiento, digamos, es conocido. El partido, a pesar de ser un partido nuevo, tiene, digamos, esa experiencia política, lo cual no tenía FCN en su momento. Roberto Arzú, yo siempre digo, es bien interesante cómo el apellido por sí solo pareciera estar jalando. Yo no sé si verdaderamente identificamos o hacemos esa diferencia. Pero interesante que jala el apellido, pero no jala el partido, porque por otro lado vemos el Partido Unionista que está en serios problemas allí. El candidato presidencial pareciera que no les ayuda mucho en la imagen, y el feudo, que era la municipalidad, está en una pelea, en una situación que pueden perderlo después de 25 años. Pero es lo que hemos criticado en varios espacios, y este no es la excepción. El sistema de partidos políticos se reduce a caudillos, no a partidos necesariamente, no a estructuras, no a vehículos de representación. Y entonces ese es justamente el claro ejemplo de cómo, a diferencia de 2015, hoy estamos hablando de personas con cierta herencia política que de pronto pueden marcar una diferencia en comparación con 2015. Y por otro, estamos hablando de un Edmond Mulet que ya ha tenido cierta experiencia, aunque sea a pesar que es a nivel internacional, pero dentro del marco de la política también la está teniendo. Lo que sí me preocupa, digamos, o lo que sí me inquieta es cuál va a ser el elemento diferenciador por el cual la ciudadanía va a elegir a uno y no va a elegir a otro. Yo siempre lo menciono al aire y en discusiones más internas. Los partidos deberían de buscar ese elemento que los diferencie de los demás partidos políticos, ese elemento diferenciador. Entonces, solo para retomar tu pregunta anterior, va a ser interesante cuáles van a ser los temas de campaña ahora que la judicialización pareciera ya estar llegando, esperemos, al menos a nivel presidencial, a su fin. No dudo que el tema de corrupción pueda ser uno de ellos. No dudo que se vaya a intensificar el tema de seguridad. Tampoco dudo que el tema de promesas en temas económicos, de generación de empleo, vaya a ser también una constante en este proceso. ¿Quién logre capitalizar? Vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que esta primera vuelta vamos a discutir voto urbano, en la segunda vuelta va a ser el voto rural, traducido en quién tiene la suficiente raíz partidaria a nivel municipal.
Pasado 16 de junio se termina la judicialización. ¿Todos los candidatos van a estar contentos con los resultados o ve algún escenario de que puedan haber alegatos o algún tipo de señalamiento sobre el proceso? Bueno, por lo pronto, pues ya como habíamos hablado anteriormente, el caso de la señora Sandra Torres, por cuestiones de plazos, tendría que seguir vigente, cuando menos discutiéndose la situación del antejuicio. Sería el plazo dentro del cual pues estarían realizando las pesquisas correspondientes. Entonces habría una cuestión que estaría dando de qué hablar, por lo menos de aquí a un buen tiempo. Por supuesto, en determinado momento, pues eventualmente podrían suscitarse mayores denuncias a nivel penal, pero ya se configuraría desde otro punto de vista, porque ya desde ese momento ya se estarían muchos candidatos quizás ya no gozando de lo que es el derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces ya sería otro el panorama, ya totalmente indistinto, porque ahorita lo que vale es la circunstancia actual, que es lo que le hace la efervescencia a las acciones que están suscitándose actualmente. A mí me llama la atención, y para cerrar este comentario, este análisis de la semana, uno de los puntos que también se discutió mucho en redes sociales fue una entrevista con la ex candidata Thelma Aldana en la cadena CNN, en donde ella no endosó, pero sí dijo que le resultaba interesante y que apoyaba una figura, la figura de Thelma Cabrera, que antes de eso había tenido una mención marginal en redes sociales. Ya durante esta semana ha sido objeto de discusión fuerte sobre la figura de esta candidata. ¿Por qué hizo tanto ruido esa mención? Pues digamos que yo creo que lo que se intentó de nuevo posicionar dentro de la discusión electoral es una renovación de 180 grados a la política y a la dirección que va a llevar estos 4 años. Y eso implicaba no pensar en los mismos candidatos, sino en alguien más. No necesariamente un outsider, pero sí en alguien distinto a. Y Thelma Cabrera, digamos, en palabras de Thelma Aldana, decía que era alguien que parecía ser, a criterio de ella, pelear contra el statu quo, contra el sistema, contra las formas tradicionales de hacer política. Entonces creo que eso fue lo que, y además lo dijo Thelma Aldana, alguien que por varios meses ha estado sobre la discusión mediática, sobre la discusión judicial y en atención del ojo político. Así que, digámoslo en estos términos, lo que dijera Thelma Aldana iba a hacer noticia varios días, y lo fue con el caso de Thelma Cabrera. Yo creo que ahí, y digamos, yo lo he criticado incluso a mismos integrantes del partido Semilla, lo más oportuno que hubiera ocurrido es que efectivamente se le endosara el voto al propio Semilla. Es lo que deberían de estar haciendo ahora los partidos que se quedaron sin presidenciable, porque son partidos, hablemos de Thelma Aldana, que tiene un posicionamiento de marca bastante fuerte. Un Azuri Ríos que tiene un posicionamiento fuerte, la gente la conoce. Un Mauricio Radford que pareciera ser que estuvo en una gira bastante fuerte, y pensemos que también dentro de este trío podría ser cuarteto con Sandra. Lo que deberían de estar haciendo es llamar al voto a nivel municipal y a nivel legislativo. Por su partido, para que el partido no quede huérfano. Por su partido, correctamente. Porque una gran oportunidad que tenemos con esta judicialización, con esta incertidumbre que tú muy bien mencionabas, es la necesidad de atender la democracia ya no en términos presidencialistas. Es decir, hoy discutimos quién compite y quién no a nivel presidencial, pero ya nos hemos dado cuenta el alcance que tiene un Congreso de la República y su conformación. Hoy por hoy se habla del pacto de corruptos, y el pacto de corruptos es en su mayoría en el Congreso de la República. Hoy se habla de cómo maximizar los alcances a nivel municipal, pero no se habla de las corporaciones municipales y la importancia de las elecciones municipales. Así que para cerrar la idea, yo creo que lo importante acá es, y ante esta incertidumbre, es cómo el llamado al voto se hace a nivel legislativo y municipal, porque yo creo que ahí es donde se tiene un espacio para rescatar la democracia. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis de todo lo interesante que ocurrió esta semana, de esas noticias que emanaron de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, Hugo. Gracias, Ricardo. A usted, muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el lunes.